Tengan muy buenas tardes. El día de hoy le estamos grabando este material para explicar algunos de los aspectos relacionados con los equilibrios ácidos-base, que son aspectos que vamos a estar evaluándole en la clase correspondiente. O sea, no voy a poder estar conectado con ustedes debido a que tengo problemas de salud y se me hace un poco complicado, por eso estoy replicando esta grabación para no hablar en tantos paralelos. Cuando hablamos del equilibrio ácido-base, tenemos que hablar eh, primero de los ácidos y las bases. En este sentido, nos referimos a los ácidos, por ejemplo, tienen un sabor agrio, el vinagre le debe su sabor al ácido acético. Las frutas cítricas contienen ácido cítrico. Reaccionan con algunos metales para producir hidrógeno gaseoso. Reaccionan con carbonatos, bicarbonatos para producir dióxido de carbono gaseoso. Y aquí se ponen de manifiesto algunas de las propiedades químicas que nosotros hemos estado analizando. Y las bases van a tener un sabor amargo y se sienten resbalosos. Muchos jabones contienen estas características. Eh, Cuando hablamos de los ácidos y bases, nos referimos, por ejemplo, a los antecedentes que tienen estos términos. Por ejemplo, Arrhenius en 1883 planteaba que un ácido es una sustancia que en disolución acuosa se va a disociar formando iones hidróneo. Por lo tanto, estamos observando en pantalla la reacción química de disociación iónica de un ácido determinado. Una base va a ser una sustancia que en disolución acuosa se disocia formando iones hidroxilo. Vemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio acá, que se va a disociar en sus iones con carga positiva sodio y carga negativa hidroxilo. Y también se habla del término de la reacción de neutralización, donde vemos donde encontramos los ácidos y las bases para formar sales y aguas correspondientes. Existen limitaciones, por ejemplo, sustancias con propiedades básicas o ácidas que no contienen protones hidróneos o iones hidroxilo. Ejemplo está el amoníaco, que es uno de los casos o excepciones dentro de las reglas. Se limita a disoluciones acuosas específicamente. Otro aspecto teórico para analizar, que es la teoría de Brewster-Lowry, en 1923, que plantea que un ácido de Lowry es una sustancia que puede donar un protón. Tanto estamos hablando de la sustancia que dona, que cede un protón. Y una base de Brewster-Lowry es una sustancia que puede aceptar un protón. Entonces estamos hablando de sustancias. Según esta teoría, un ácido es capaz de donar el protón y una base es capaz de aceptar, lo que podemos decir que es un aceptor de protón. Acá vemos el ejemplo de la reacción química del amoníaco más el agua y donde vemos ese producto que es el ácido conjugado y la base conjugada, a partir de que acá vemos en el caso del amoníaco que es una sustancia con características básicas y el agua está actuando como ácido acá. El agua tiene una característica fundamental que es una sustancia anfótera. El anfoterismo consiste en que la sustancia, cuando reacciona en presencia de un ácido, actúa como base, pero cuando reacciona en presencia de una base, como es el caso que estamos observando en pantalla, actúa como ácido. Y esto lo vamos a profundizar en el nivel básico de carrera debido a que son contenidos más profundos. Ahorita estamos viendo generalmente qué nos plantea la teoría de Brewster-Lowry y es fundamental que ustedes capten el mensaje que según Lowry un ácido es capaz de donar un protón y una base es capaz de aceptar un protón. Las propiedades ácidos básicas del agua, les decía que el agua es una sustancia anfótera, un anfótero, debido a su capacidad de actuar bajo dos condiciones características en dependencia de la sustancia que lo esté acompañando. Y acá estamos viendo algunas características de la autoionización del agua.
donde vemos una base y el ácido conjugado respectivamente. Pero vuelvo y repito, son contenidos más profundos que vamos a profundizar en el nivel básico de carrera. En el caso del producto iónico del agua, se habla o analizamos desde el punto de vista químico la constante del producto iónico del agua, un término que utilizamos mucho. Tenemos que hablar que el agua se va a disociar en iones, y en este caso se va a disociar en los iones hidrógenos positivos y los iones hidroxilos con carga negativa. Por lo tanto, si fuéramos a hablar de una constante o la constante de equilibrio en función de las concentraciones, tendríamos que hablar de la Kc del agua, sería igual a la concentración o a la relación que existe entre la concentración de los iones hidrógenos por la concentración de los iones hidroxilos sobre la molécula de agua. Ahora, para analizar esta situación surge una constante, por lo tanto hablamos de la constante de equilibrio del producto iónico del agua, que se llama K del agua. Y K del agua va a ser igual a la concentración, va a ser igual a la concentración de los iones hidrógenos que multiplica las concentraciones de los iones hidroxilos. Es importante conocer que a 25 grados centígrados el agua tiene un valor constante y ese valor constante va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Por lo tanto, estamos hablando de 25 grados centígrados. Si es 1 por 10 a la menos 14, lo que nos indica que la concentración de cada uno de estos iones va a ser igual a 10 a la menos 7. En estos casos, se queda establecido que las concentraciones de ambos iones con cargas positivas y negativas van a tener los mismos valores. Ahora, la constante del producto iónico del agua es el producto de la concentración molar de los iones hidrógeno y iones hidroxilo a una temperatura particular o determinada, como les acababa de mencionar hace un ratito. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros poder calcular o determinar si estoy en presencia de una disolución ácida, básica o neutra. Y es importante que ustedes conozcan. Por ejemplo, cuando la concentración de iones hidrógenos es igual a la concentración de iones hidroxilo, estamos hablando de una solución neutra. Pero si la concentración de iones hidrógenos es superior a la concentración de iones hidroxilo, estamos hablando de una solución ácida. Cuando la concentración de iones hidrógeno es menor que la concentración de iones hidroxilo, estamos en presencia de la disolución ácida. Y aquí surge una escala, que es la escala de los valores que determinan el pH de una disolución. Estos son valores muy importantes que nosotros debemos conocer también a partir de estas características que vamos a profundizar más. Esa escala está en el orden de los valores de 1 a 14, donde 1 a 6,9 estamos en presencia de una solución ácida, por lo tanto se corresponde también con la concentración de iones hidrógenos. 7 corresponde a una solución neutra y de 7 en adelante hasta 14 específicamente a una solución básica. Si fuéramos a analizar desde el punto de vista y determinar la constante, determinar el valor del pH o la concentración, en este caso, cuál sería la concentración de los iones hidroxilo en una solución de ácido clorhídrico, cuya concentración del ion hidrógeno es igual a 1,3 molar, partiríamos de la constante del producto iónico del agua, que es igual a la concentración de los iones hidrógenos por la concentración de los iones hidroxilo. Por lo tanto, a una temperatura determinada va a tener un valor constante, que es 1 por 10 a la menos 14 o simplemente 10 a la menos 14. Entonces, en este sentido, estamos hablando que la concentración de iones hidrógeno para este ejemplo es igual a 1,3 molar. Por tanto, la concentración de iones hidróxidos va a ser igual a la constante del producto iónico del agua sobre la concentración de iones hidrógeno, que esto sería igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre 1,3, que nos daría un valor de 7,7 por 10 a la menos 15 molar. De esta forma obtendríamos este cálculo. Incluso esto es una explicación, nosotros no les vamos a evaluar a ustedes este procedimiento. Ya más adelante les explico que sí le vamos a evaluar. A partir de esto nos va a permitir, o sea, el valor del pH nos va a permitir a nosotros clasificar o poder determinar si estamos en presencia de una solución ácida o básica o neutra a partir del valor del pH. Y esto nos permite
a partir de dos informaciones importantes. Estas dos informaciones pueden estar relacionadas específicamente, no solamente con estos valores, sino puede estar relacionada con la concentración de iones hidróneo a partir de, si es igual, estamos en presencia de un valor de pH igual 7, que corresponde también con la concentración de iones hidróneo, que es 1 por 10 a la menos 7. En el otro caso específico, si es ácida, la concentración de iones hidróneo va a ser mayor que la concentración de iones hidróneo. Por lo tanto, estamos hablando que el pH tiene que ser menor a 7. Y cuando la concentración de iones hidróneo es menor que la concentración de iones hidróxido, estamos hablando de un pH ácido, que sería, en este caso, pH va a ser mayor a 7. Estos valores acá, para calcularlos, se utiliza una expresión, que es esta que estamos viendo acá. pH va a ser igual a menos el logaritmo por la concentración de iones hidróneos presentes. Menos el logaritmo por la concentración de iones hidróneos presentes. Ahora existe otra forma también que es conocida, seguro algunos lo han visto en el bachillerato, que es relacionada con el pOH. El pOH de cualquier solución va a ser igual a menos el logaritmo por la concentración de iones hidroxilos. Por tanto, la concentración de iones hidróneo por la concentración de iones hidroxilo es igual a la constante del producto iónico del agua. Esto nos quedaría que menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilo va a ser igual a 14, que es el valor de la escala, que nos estamos hablando del valor de pH. Por lo tanto, pH más pOH debe de dar 14 como corresponde, pero siempre analizando desde el punto de vista que para todas las soluciones acuosas a una de temperatura determinada, que en este caso es 25 grados centígrados. Ahora, el pH del agua lluvia recolectada en una región del Ecuador, un día normal es de 4.82. ¿Cuál es la concentración de iones hidróneo del agua de lluvia? Aquí es un ejemplo hipotético que tal vez de esta forma le podríamos dar. Nosotros no les vamos a evaluar con decimales, vamos a utilizar números enteros para que ustedes en esta parte puedan relacionarlo de una mejor manera. Pero bueno, para que ustedes conozcan que existen estos procedimientos. Partiendo de la fórmula que el pH va a ser igual a menos el logaritmo por la concentración de iones hidróneo, tenemos que conocer que nos están dando el pH de la lluvia recolectada en una región de Ecuador en días normales de 4.82. Nos están dando el valor del pH, que es 4.82. ¿Cuál es la concentración de iones hidróneo del agua de lluvia? Bueno, el pH es proporcional al valor de la concentración de iones hidróneo. Por lo tanto, estamos hablando que la concentración de iones hidróneo va a ser igual a 10 a la menos pH. Y si ya yo conozco el pH de la solución, por lo tanto, estamos hablando de una concentración de iones hidróneo de 10 a la menos 4.82. Y si fuera a clasificar este tipo de solución a partir de la concentración de iones hidróneo, tengo que decir que es una solución ácida, porque la concentración de iones hidróneo en este caso es menor que la concentración de iones hidroxilo. Ahora, la concentración del ion hidroxilo de una muestra de sangre es de 2,5 por 10 a la menos 7 molar. ¿Cuál es el pH de la sangre? Aquí me están dando la concentración de iones hidroxilo, por lo tanto tengo que hallar la concentración de iones hidróneo. Por lo tanto, aplico la fórmula pH más pOH igual a 14. Ya conozco el valor del pOH, va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidróxidos. Esto me daría que menos el logaritmo va a ser igual al valor que ya me ofrecen, que es la concentración de iones hidróxidos, que es 2 por 5 por 10 a la menos 7, que sería igual a 6,60. El pH va a ser igual a 14, que es el valor de la escala de pH, menos el pOH. Por lo tanto, esto me quedaría que 14 menos 6,60, que fue el valor que yo determiné del pOH, va a ser igual a 7,40. Podemos decir entonces que la concentración, que el pH de la sangre bajo estas condiciones es igual a 7,40. Ahora, a partir de estas, las soluciones nos permiten a nosotros determinar la presencia de los electrolitos. Los electrolitos son sustancias que en disoluciones acuosas conducen la corriente eléctrica.
por estar disociado en iones o la presencia de iones presentes en estas estructuras. Un electrolito fuerte se va a disociar en iones, por lo tanto no se va a establecer un equilibrio entre el electrolito y sus iones. Tal es el caso, por ejemplo, del electrolito cloruro de sodio, que es la sal común, se va a disociar en iones, o sea, se va a dividir en dos partes, en los cationes sodio y en los aniones cloruro. Por lo tanto, se disocia al 100%, conduce la corriente con mayor capacidad o intensidad. Disculpen que de momento me quedo sin voz. Eh, y tengo que ponerle pausa al video. Cuando hablamos de este tipo, el electrolito fuerte se disocia totalmente en iones, que es el caso que estamos viendo acá. Hay ejemplos de electrolitos fuertes solubles, como son los ácidos, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, las sales binarias, exceptuando el cloruro de bario, el sulfato de bario, algunas de ellas que luego vamos a estar profundizando. Los electrolitos débiles, por lo tanto, no se disocian completamente. Se va a establecer un equilibrio entre la molécula no disociada y sus iones. Y es lo que observamos acá, por ejemplo, en este caso. Ahora acá vemos ácidos fuertes que son catalogados como electrolitos débiles y esta flechita nos está indicando que se van a disociar en iones. Por lo tanto, no se establece un equilibrio entre la molécula y sus iones. Se quedan normal los iones, por eso conducen la corriente o la electricidad con mayor intensidad. ¿Cómo les puedo evaluar esto en el examen? O sea, identificar si la representación que estamos observando acá es un electrolito fuerte, débil o eh, poco soluble. Es importante que de aquí le vamos a evaluar, o sea, de estos que están acá. Por ejemplo, esta sustancia es un electrolito fuerte soluble. Esta sustancia es fuerte soluble, fuerte soluble, fuerte soluble, fuerte soluble. O sea, estos son ejemplos de ácidos que se van a disociar en sus iones. Por lo tanto, conducen la corriente con mayor intensidad. Y aquí vemos también otro ácido, como es el ácido eh, etanoico, que es una sustancia orgánica que también se va a disociar en iones, pero en este caso se disocia parcialmente y se establece un equilibrio, lo que observamos en la dosa eta que se observa. Acá vemos ejemplos de ácidos débiles donde se va a establecer un equilibrio entre la molécula no disociada y sus iones. Y yo les decía en la clase anterior, por ejemplo, que el ion hidronio podría representarse como hidrosonio, como en este caso H3O, H3O, pero podría ser también H positivo en algunos en los casos específicos. Acá vemos ejemplos de base fuerte, que son electrolitos fuertes, como es el caso del hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de bario. Fíjense en cómo las bases fuertes son electrolitos fuertes. Se van a disociar en sus iones. Se van a disociar en iones y van a conducir la corriente eléctrica. Y las bases débiles, vamos a ver que se van a establecer un equilibrio entre las moléculas y sus iones no disociados, que son términos que estamos observando. Entonces, todas estas ecuaciones que estamos viendo acá, es importante que ustedes las consideren porque de acá les vamos a sacar algunas de las preguntas. Y ustedes que tienen que identificar si son ácidos débiles, fuertes o electrolitos débiles o fuertes, a partir de las características que le podemos estar brindando. Están los pares de ácidos base conjugados, ya estos son contenidos que le vamos a hablar más adelante en el nivel básico de carrera, pero bueno, a modo de presentación para que ustedes puedan hacer el análisis y ya se vayan familiarizando con los contenidos que van a estudiar. Las bases conjugadas de un ácido fuerte no tienen medida de fuerza. El ácido conjugado de una base fuerte no tiene medida de fuerza. En este caso, los iones hidróneo, el ácido más fuerte que existen en disolución acuosa, el ion hidroxilo es la base más fuerte que puede existir en una disolución acuosa. Y acá vemos, por ejemplo, dos ejemplos de un ácido, en este caso el ácido clorhídrico en agua. El agua en este caso específico está actuando como base y vemos la base conjugada, que en este caso el ion hidróneo y el ion cloruro. Igual vemos la base acá y vemos el ácido conjugado
jugado, que es el sodio acá. Recuerden que aplicando la teoría de Bronsted-Lowry, que es importante que conozcamos, según lo que planteaba Lowry en su fundamentación, un ácido es un donador de protones y una base es un aceptor de protones. Entonces, partiendo de esas características, es importante que nosotros conozcamos estos procedimientos que nos van a permitir entender de una mejor manera estos ejercicios. Pero bueno, estos son contenidos que le vamos a evaluar en el nivel básico de carrera, más no acá en esta parte del curso propedéutico. ¿Cuál es el pH de una disolución de 2 por 10 a la menos 3 mol? Aquí hay algunos ejercicios con ejemplos a partir de un análisis de bases y ácidos conjugados. Son ejemplos, o sea, son ejemplos que ustedes no van a estar trabajando, más bien son para que se familiaricen con este tipo de ejercicios. Vemos el procedimiento. Ahorita no se me vayan a complicar porque no vamos, incluso no les voy a explicar la fundamentación para que no se tienda a confundir. Los ácidos débiles y la constante de ionización de un ácido débil, también va a existir una constante, la constante de, llamamos KI también, que es la constante de ionización de un ácido, que también estos son contenidos que vamos a estar viendo y valorando en el nivel básico de carrera, sobre todo vinculados al área de la medicina, que es lo que más nos interesa. También vemos, por ejemplo, cuál es el pH en una solución de 0,5 molar a 25 grados centígrados y le damos, por ejemplo, los moles iniciales, cambios, el equilibrio. A partir de equilibrios ácidos-base obtenemos valores de pH. Esto lo que quiero fundamentar y explicarle acá con ustedes es que miren el contenido, de qué manera se trata. O sea, acá ya son contenidos más profundos que esto sí no lo han visto ustedes en el nivel de bachillerato eh, normal. Estos contenidos no se ven así en el bachillerato, más si lo vamos a ver ya en el nivel básico de carrera con profundidad, sobre todo en el campo de la medicina. ¿Cuándo se puede utilizar la aproximación siguiente? Y vemos la constante de acidez, está la constante de basicidad también. O sea, son estudios un poco más complejos donde se puede hablar de equilibrios a partir de la concentración, del porcentaje de ionización, el porcentaje de ionización que va a ser igual a la concentración del ácido ionizado en equilibrio sobre la concentración inicial del ácido multiplicado por 100. Son cálculos y procederes que utilizamos nosotros acá en la carrera. Vemos la constante de ionización para pares de ácidos base conjugados, o la KB o la Ka, en dependencia de el tipo de reacción química que estemos observando, pero bueno, acá todavía no vamos a profundizar, les decía que vamos a verlo. Están las propiedades ácidos bases de las sales, soluciones neutras, soluciones básicas, soluciones ácidas, que también lo van a ver en el nivel básico de carrera y todo tiene que ver a partir de estos señalamientos que les tengo acá, iones hidróneo y iones hidróxido. Esto nos va a determinar la presencia de bases o ácidos en dependencia de qué ejercicio estemos analizando o valorando. El efecto que ocurre a partir del efecto del ion común, que es el cambio en el equilibrio causado por la suma de un compuesto teniendo un ion en común con la sustancia disuelta. Y esto tiene que ver a partir del equilibrio molecular, equilibrio iónico, los factores que intervienen en el estado de equilibrio químico, el principio de Le Chatelier, que tal vez han hablado en el tema de bachillerato, pero que son contenidos específicamente para analizar en el nivel básico de carga. Vemos acá, por ejemplo, una mezcla de sales y un ácido débil. A partir de estas características, una ecuación muy importante que vamos a trabajar, que es la ecuación de Anderson-Hasenberg, que a partir de valores de pH, la constante de acidez, la constante de basicidad, la base conjugada, el ácido, la sal en presencia, son ejercicios que vamos a estar valorando. La mezcla también de ácidos y bases débiles también son ejemplos. Solo les quería compartir algunos de esos.
En nivel de laboratorio también nosotros hacemos prácticas relacionadas con esto, que es en el caso de las titulaciones. Una titulación, no específicamente la titulación de un grado científico, sino la titulación es una solución con una concentración conocida agregada gradualmente a otra solución con un concentrado desconocido, hasta que la reacción química entre las dos soluciones se completa. A esto le llamamos punto de equivalencia, el punto en el que la reacción se completa. Y está el término indicador, que es una sustancia que cambia de color cerca del punto de equivalencia. Están los indicadores ácidos bases, que conocemos también así, dentro de la propia química general. Está la fenolftaleína, el azul de metileno, rojo carmín. Son muchos indicadores que nos permiten ver la zona de viraje de un tipo de titulación determinada. Tal vez alguno lo haya visto. Están las titulaciones de un ácido fuerte con una base conjugada y vemos todo lo que pasa a partir del volumen de la base y el equivalente. Titulación de un ácido fuerte, también vemos los valores a partir de la escala de pH y el volumen de la base en la cual se esté desarrollando. Un ácido fuerte, o sea, son algunos de los ejemplos de estos contenidos, los vamos a estar valorando en el transcurso de nuestras clases. Están los indicadores ácidos base también, que es para determinar a partir de una reacción química de un electrolito débil y soluble, qué color puede tomar las sustancias reaccionantes o productos a partir de la inserción de una base o un ácido. Y esto tiene que ver específicamente con cada uno de estos indicadores que vamos a tener, y esos indicadores también a partir de la coloración van a tener un rango establecido de pH. Recuerden que el rango de pH de 1 a 14 en la escala de 1 a 6,9 estamos hablando de soluciones ácidas, 7 neutras, 7 en adelante básicas. Vamos a poder predecir también qué tipo de indicador se puede utilizar en una titulación, por ejemplo, de ácido nitroso con hidróxido de potasio. El ácido débil titulado con una base fuerte, en el punto de equivalencia tendrá una base conjugada, el ácido débil, y en el punto de equivalencia el pH será mayor que 7. Se usaría rojo cresol o fenolftaleína. A partir de estos valores de tablas de datos, nosotros también vamos a profundizar en todos estos contenidos. O sea, quería compartirles algunos de los colores. Aquí vemos, por ejemplo, cómo van cambiando los colores eh, a medida que va el proceso de titulación. Entonces, estos son los contenidos principales. De acá me interesa algo fundamental, que es lo que le quería valorar, que tiene que ver a partir de las teorías. En el caso de Arrhenius plantea que un ácido es una sustancia que en disolución acuosa se va a disociar formando iones. Eh, una base va a ser una sustancia que en disolución acuosa se disocia formando iones hidróxidos. Esto es lo que planteaba la teoría de Arrhenius. Sin embargo, la teoría de Bronsted-Lowry me define a un ácido como una sustancia que puede donar protones y una base a la sustancia que puede eh, que puede aceptar protones. Estas dos partes son fundamentales de estas dos teorías porque de aquí pueden salir algunas de las preguntas que les puede salir en el examen. Y lo otro es el cálculo sencillo del valor del pH, partiendo de conocer también las concentraciones. O sea, en el examen les voy a poner valores de concentraciones de iones hidróneo o de iones hidroxilo para que ustedes me las clasifiquen en soluciones ácidas, básicas o neutras a partir de estos valores que estamos observando acá. Cálculo sencillo de valores de pH, o sea, aplicando esta fórmula que observamos acá. Les voy a dar algún cálculo, ya va a estar resuelto el cálculo, ustedes no tienen que hacer nada. Yo les pongo pH, el pH de una disolución es igual a 7, clasifique la solución en ácida, básica o neutra. El pH es 4, clasifíquela en ácida, básica o neutra. A partir de esos valores ustedes van a determinar, utilizando esta fórmula que está acá,
pH es igual a menos el logaritmo por la concentración de iones hidrógenos. Ahora, para eso ustedes van a visitar eh, el libro de texto de Raymond Chandler. Y ahí hay algunos ejercicios en los cuales pueden practicar para determinar los valores de pH. Pero recuerden que lo más importante acá es conocer el valor de pH. Acá tienen el ejemplo por el cual nos vamos a basar. Los demás son ejercicios complejos que van a ver en el nivel básico de carrera. Ahorita vamos a concentrarnos en este que está acá, que el pH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo. Por tanto, si la concentración de iones hidróneo es igual, va a ser igual a 10 a la menos pH. En la escala valorativa de pH, la concentración de iones hidróneos se corresponde con el valor de pH. O sea, si yo digo que la concentración de iones hidróneos es igual a 10 a la menos 1, el pH de la solución va a ser igual a 1. Si yo digo que la concentración de iones hidróneos es igual a 10 a la menos 12, el pH de la disolución es igual a 12. ¿Por qué? Porque es proporcional al valor de la concentración de iones hidróneos. Por tanto, lo contrario también pasa. Si el pH es igual a 1, la concentración de iones hidróneo es igual a 10 a la menos 1. Si el pH es igual a 9, la concentración de iones hidróneo es igual a 9. Entonces, estos valores basados en estas características, yo les mencionaba que eran los aspectos fundamentales que nosotros vamos a estar viendo o valorando en preguntas para el examen. O sea, yo les voy a dar, por ejemplo, un ejercicio. El pH del agua lluvia recolectada en una región de Ecuador en un día normal es de 4.82. ¿Cuál es la concentración de iones hidróneo del agua de lluvia? Ya yo les voy a dar el resultado. Les voy a dar 10 a la menos 4, 10 a la menos 4.82, 10 a la menos 4.83, 10 a la menos 4.84. Y usted va a seleccionar el valor que se corresponda a partir del conocimiento previo, que es el que estamos viendo acá. Recuerden que no estamos profundizando. Si fuéramos a profundizar, estaríamos hablando ya de procederes más amplios. Lo otro que quiero también que profundicen es que sepan identificar eh, sustancias, o sea, electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes se van a disociar de iones, por lo tanto no va a establecer un equilibrio. Si yo digo que el sodio es un electrolito fuerte, se van a quedar solitos. El sodio acuoso más el cloruro acuoso menos. Y vemos la representación de ácidos fuertes, como es el caso de esta ecuación acá. De acá les voy a tomar, no les voy a tomar de otro lugar. Por lo tanto, es importante que conozcan estos ejemplos que están acá. Y también aplicando, recuerden, algunos de los ejercicios que hemos visto son sustancias compuestas formadas por más de un elemento químico, atendiendo el tipo de partícula, atendiendo el tipo de enlace que presentan. Es importante dominar todos esos aspectos que hemos visto acá. Igual para los ácidos débiles, que se establece el equilibrio. Miren la diferencia, está en las saetas que van hacia las dos direcciones. Por lo tanto, se establece un equilibrio. Si fuéramos a clasificarlas, son reacciones químicas reversibles. De los reaccionantes se tienen productos, los productos se tienen reaccionantes. Entonces, esto es todo en cuanto al tema de pH. Ya nos va quedando una única semana. En esta semana vamos a ver la próxima algunos ejercicios valorados sobre el equilibrio molecular y algo relacionado muy sencillo de la química orgánica para ya a partir de ahí ya definir el examen que se le va a aplicar. Es importante que ustedes conozcan, una vez más, siempre les repito, les informo, que los ejercicios de esta parte son básicos. No profundizamos en todos estos aspectos, sin embargo, ya cuando lleguemos al nivel básico de carrera, sí vamos a profundizar, aplicándolo al campo de la medicina, que es lo más importante porque es el perfil por el cual ustedes se van a formar. Entonces, eso es todo. Espero hayan comprendido y me comprendan el mensaje que les estoy dando a partir de dónde deben centrar eh, su atención en estos contenidos. O sea, cálculo sencillo de pH, no se me compliquen en toda la presentación. Solo quise demostrarles cómo se aplica un nivel de profundidad todos estos contenidos que estamos viendo. O sea, desde un inicio siempre le mencionamos que estamos como nivelándolos para que puedan entrar al nivel básico y ahí reforzar. Entonces ahí sí ya vamos a ver con
profundidad de los contenidos. En la plataforma va a estar habilitado el tema de la asistencia para que ustedes mismos puedan registrarla, eh, que es importante. Además de una actividad que van a ir al libro de texto y van a resolverla. Como siempre les digo, acá ninguna evaluación de esta les incide, ni les da, ni les quita, por lo tanto, entre más sinceros sean, hagan el ejercicio que puedan hacer para nosotros poder tener una idea clara de lo que dominan y lo que no dominan. ¿Ok? Muchas gracias, me disculpan. La verdad que estoy pasando por un problema de salud. Acá atrás pueden ver todos los medicamentos para poder conectarme. Yo hablaba con la coordinadora y me autorizaba a ponerle ejercicio, pero creí necesario hacer un esfuerzo y poder explicarle mejor cada este contenido, teniendo en cuenta que es muy reducido el tiempo que tenemos para la clase. Muchas gracias.